Pocas entidades de la República tienen una situación más compleja que Veracruz. A la crisis de seguridad se suma una lucha política que trasciende el enfrentamiento entre partidos. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. En Veracruz se acaba de encontrar la fosa común clandestina más grande del país y cada día aumenta el recuento del terror. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot. Todo esto se enmarca en una profunda crisis política que la detención del exgobernador Flavino Ríos, acusado de proteger la fuga de Javier Duarte, ha profundizado. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. En Veracruz parecen haberse conjugado crisis de diferente tipo y de diferente calado. Quizás la mayor y la más importante, la más pública, es la de seguridad después del descubrimiento de estas fosas comunes, una de ellas la mayor que se ha descubierto en México. Pero también hay crisis política y está la crisis agregada de que no se haya logrado detener a Javier Duarte. Pablo, Erra, un estado, Veracruz, que además tiene elecciones en junio y tendrá elecciones el año próximo para renovar autoridades nuevamente de gobernador al mismo tiempo que las elecciones presidenciales. Una enorme desgracia lo que ha ocurrido con Veracruz, un estado extraordinariamente rico que dependía no solamente del petróleo, sino de una enorme cantidad de recursos naturales, empresas, comercio, y que haya caído en esta oleada de crimen, de irresponsabilidad, de corrupción, de malos gobernantes, es decir, pobre Veracruz. Después de haber tenido buenos gobiernos en el pasado, ahora ha venido a menos y ha venido a un estado donde hay más cadáveres en las fosas que en los panteones. No puede ser este asunto que estamos viendo donde se encuentren fosas con 40 cadáveres, con 40 calaveras, que no se saben de quién son, en qué tiempo ocurrieron estos crímenes y no haya quien responda. El principal problema de Veracruz es que no ha habido autoridad que responda por la seguridad en ese estado. Creo que hay una línea que hay que tener muy clara. Cuando aparecen estos grandes escándalos de corrupción en distintas entidades, hay una variable que hay que tomar en cuenta. A mayor cantidad de corrupción y de destrucción de este tipo de tejido social por efecto de la corrupción, el tema de la criminalidad avanza. O sea, no es posible suponer saqueos del erario público, desvíos de recursos, negocios de los propios políticos con particulares, sin que esto no afecte de una u otra forma la propia estabilidad del Estado. Y bueno, pues ahí está, me queda muy claro la situación de seguridad en Veracruz, producto finalmente de 6 años de un gobierno como el de Duarte y en donde independientemente de lo que hoy se le pueda criticar o traten de endosarle cierta responsabilidad al nuevo gobernador Yunes, lo cierto es que el estado en el que recibe a la entidad es prácticamente de una situación en donde volvemos otra vez a reproducir el viejo esquema de tener que pedirle al gobierno federal que entre, que trate de restablecer el orden, porque en esta confluencia de corrupción, falta de recursos para la seguridad, pues simple y sencillamente el tejido social se deshizo y grupos de criminales pues terminan haciendo esto, ajustes de cuentas, matar gente sin saber por qué lo hicieron y gente que trata ahora pues simplemente de encontrar a sus familiares en estas fosas, en algo que pues habla claramente del grado de deterioro y aquí el interrogante es ¿qué hacer en una situación de esta naturaleza? No, un deterioro que además es institucional. Esta misma semana acaban de renegociar la deuda de Veracruz, porque si no, no tenía el Estado para pagar los intereses. El nivel de desgobierno que se ha generado me parece que es terrible. Es de la seguridad, pero es también de la economía, es de la política. Y dentro de la política, este tema que no es menor, que es que habrá esa reforma política que se hizo hace 2, 3 años para empatar las elecciones de gobernador con las presidenciales y poner un ciclo de 3 elecciones consecutivas, las de gobernador del año pasado, las municipales de este año, las de gobernador del año próximo, junto con las presidenciales. Quizás tenía un cálculo político de ir encarrerando alguna carrera o algún candidato, pero ha sido un desastre.
El Estado está en campaña desde hace un año y seguirá en campaña por lo menos hasta el primer domingo de julio del 2018. Sigue en campaña mientras siguen apareciendo cadáveres. A mí me parece terrible, patético en el peor de los sentidos que esto venga arrastrándose en Veracruz. No es un asunto que empezó con Duarte, ¿eh? No, claro. No, este asunto no. venía desde atrás. Los Zetas ya habían sentado sus reales en ciudades importantes del estado, como la capital y también el corredor del Golfo. ¿Para qué? Para cobrar derecho de piso, se enseñorearon con ese estado. Hubo una intervención luego muy fuerte, conjunta del gobierno estatal con la Marina, que tuvo resultados, separó por lo menos este exhibicionismo de fuerza irregular de los Zetas en el estado de Veracruz, pero vemos que ha vuelto al calor de esto que mencionabas, de displicencia de gobiernos corruptos y también de la inestabilidad que crea a la gobernanza que haya elecciones a cada rato. Es decir, ya los gobernadores no están pensando en la estabilidad y en la gobernabilidad de sus estados, sino en la siguiente elección que es dentro de unos meses. Creo que fatal este empate entre labores urgentes que hacer, como es la renegociación de la deuda, como es atender el problema de la seguridad y atender también al electorado, es decir, dar medidas vistosas para ganar reflectores. Creo que hay una combinación terrible en el estado de Veracruz, que sí, los resultados los estamos viendo ahora. Es casi la tormenta perfecta, ¿no? Claro, políticamente. Además, bueno, pues tú decías, no empieza con Duarte, no, bueno, Fidel Herrera, Javier Duarte, aguantar 12 años en gobiernos de esta naturaleza, en donde de verdad el tema del saqueo fue pues prácticamente algo constante. En algunos casos se logró tapar, lograron establecer algún tipo de políticas para equilibrar presupuestos, pero finalmente estas pirámides económicas que lo que hacen es meter dinero en un lado para sacar de otro, terminan por destrozar al Estado. Y cuando se hablan de estados del sur, sureste del país que requieren determinado tipo de inversión, zonas económicas especiales por el deterioro que tienen o por la falta de inversión, tú decías, Veracruz es un estado que la verdad es que no requeriría de este tipo de apoyos. Tiene Veracruz, es cierto, el tema petrolero, pero no es como el caso de Campeche, donde claro, hay una notoria dependencia. Ahí hay otras fuentes de riqueza que de una u otra manera también han sido dañadas y es imposible pensar que hoy empresas estén pensando en Veracruz como lugar para invertir, dadas las condiciones de inseguridad y dada la ausencia de una certeza jurídica para invertir en un estado en donde ahora están pensando apenas en comenzar a reconstruir lo que sería pues el estado como tal, o sea, el estado en términos de base social, base jurídica y base política, en algo que prácticamente desapareció al salir Duarte, ¿no? Bueno, es que hay que recordar, Veracruz se decía que era la California mexicana, ¿no? El potencial económico que tenía solamente Veracruz era un potencial prácticamente de un país, con sus distintas zonas, con sus distintas posibilidades. Pero lo que sucede es que hay un fraccionamiento político, una lucha política que se deriva directamente del calendario electoral y de los enfrentamientos personales de distintos personajes, sí, personales que han llegado a cualquier nivel, que hacen que Veracruz sea prácticamente, cuando tú decías recomponer un estado, ¿cómo van a recomponer un estado cuando Miguel Ángel Yunes y López Obrador se pegan hasta con la cubeta y Héctor Yunes le pega a Miguel Ángel y detienen al exgobernador Flavino Ríos por dejar escapar a Duarte y todavía falta que aparezca Duarte, que en algún momento aparecerá, para ver qué dice, y se siguen exhibiendo todos los días las corruptelas de Duarte o de otros funcionarios? Es una situación muy difícil. Yo creo que no hemos visto todavía el fondo de la crisis de Veracruz y es una crisis que se puede trasminar, que se puede contagiar a otros lugares del país por el componente del 17 y del 18. Un estado deshecho por malos gobernantes, fundamentalmente por malos gobernantes. Y desde luego la presencia criminal se asienta con mayor razón y se asienta con mayores bases y mayor fuerza en estados donde hay gobernantes irresponsables y donde hay gobernantes permisivos y en algunos casos altamente corruptos.
porque hay otras entidades de la federación donde sí se ha podido mantener a raya a los delincuentes, ha podido haber cierta paz, gobernabilidad. ¿Por qué en Veracruz no? Bueno, porque hay un problema político que no se ha resuelto. Además, yo me pregunto, ¿quién responde por esos muertos? Es decir, son personas que tenían nombre, apellido, hijos, padres, madres, y no se sabe ni quién son, ahí son un montón de huesos. Bueno, alguien tiene que hacerse responsable y decir, estos son y murieron en estas condiciones. Va a pasar lo mismo que con las fosas de San Fernando y las de Tamaulipas, donde nadie responde por nada. Me parece que el valor de la vida está siendo cercano a nulo en muchas partes del país y eso no nos podemos acostumbrar a una realidad así de macabra. Y tienes en Veracruz, no hay un listado real de la gente desaparecida en Veracruz. Hay 1.100 denuncias aproximadamente de personas desaparecidas en el estado. Los organismos de derechos humanos hablan de por lo menos 2.000 o 3.000 personas desaparecidas. No ha habido un espacio gubernamental que se haya encargado, precisamente por lo que tú dices, por el desgobierno, la falta de gobierno, de armar una lista de víctimas, sean gente del crimen organizado, sean migrantes, sean personas que han sido secuestradas, pero se tiene que saber por lo menos eso, ¿no? Y es que cuando tú tienes este fenómeno de desaparecidos o de fosas comunes, lo único que te está indicando es que no hay ley, no hay Estado, no hay autoridad. Ese es el elemento. Cuando uno voltea a ver estados fallidos, como se llama en África, Ruanda, etcétera, uno lo que ve, ¿cuáles son los indicadores? Eso. Simplemente gente que hace justicia por su propia mano o injusticia por su propia mano y no hay nadie que reclame. Creo que ese es un elemento. Y el otro, creo, fundamental, es un elemento político. Veracruz sigue siendo una de las zonas fundamentales para la elección presidencial en términos de lo que será la cantidad de gente, la cantidad de ciudadanos que votan. Y hoy, es cierto, está un gobernador panista o ligado a lo que sería una alianza PAN-PRD, pero con los descontroles que hay, es obvio que Veracruz se va a convertir en el 18 en una zona de guerra para la disputa presidencial. A ver, rapidísimo, nos queda un minuto. De aquí al 18, antes del 18, ¿puede haber una solución para Veracruz? No, imposible, prácticamente la guerra continúa y más aún en función de lo que va a hacer la contienda PRI-PAN-PRD por la primera magistratura. En Morena. PRI-PAN-PRD, Morena. Y en materia económica podría verla con una renegociación, reestructuración de su deuda, si se aplican en eso, si no están distraídos en otros menesteres. Pero en materia de seguridad lo veo dificilísimo. ¿Por qué? Porque ya tienen encima las nuevas elecciones y se necesita ganar votos, echarle la culpa a alguien, y de eso se trata las elecciones, de echarle la culpa de todo lo malo al de enfrente, y vamos a tener ahí realmente un lodazal, pero un lodazal VIP. ¿Por qué? Porque son de los estados que van a definir la sucesión presidencial. Gracias, Pablo. Gracias, Erra. Gracias a todos ustedes.